Vayan abriendo su Biblia, hermanos, si son tan amables, en la segunda carta de Juan. La segunda carta de Juan, si son tan amables. Y gracias sean dadas a nuestro Dios, hermanos, que hoy estamos concluyendo esta breve serie que estuvo basada en esta pequeña carta. Esta es la tercera y última exposición de esta carta. Y como hemos dicho anteriormente, hermanos, es una carta pequeña, es un solo capítulo, pero con un gran contenido. Un gran contenido que tiene una inmensa verdad acerca de las cosas que realmente importan en la vida. Y la importancia, hermanos, que nosotros debemos de tener en máximo el estándar, la palabra de Dios. Esta es una carta pequeña en contenido, pero con una gran exhortación y aplicación por la verdad. El título, hermanos, de esta enseñanza de esta tarde es Caminando en amor y en la verdad. Y hoy, hermanos, vamos a tocar un solo punto. En toda esta predicación va a estar basada en un solo punto. Y vamos a ver cómo la verdad es nuestra espada para defendernos de la mentira. Y vamos a ver cómo el amor, hermanos, es nuestro escudo. La espada de la verdad y el escudo del amor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor amado, te damos gracias infinitas por tu hermosa y grande misericordia que derramas en nuestras vidas a cada día, Señor. Gracias, Señor, porque tu gracia soberana está sobre nosotros. Tú que nos conoces a la perfección, tú que sabes de lo que necesitamos, Señor. Te pido, Señor amado, que seas obrando en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Que seas tú guiándonos, que seas tú ayudándonos, que seas tú redarguyéndonos, que seas tú enseñándonos, Padre mío. Y que seas ayudándonos para poder someternos nuestra voluntad a tu bendita y santa voluntad, Señor. Bendice tu palabra y bendice los corazones de todos los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre bendito de mi Señor Jesucristo. Amén. Caminando en verdad y en amor. Esta, hermanos, es una carta en la cual el apóstol Juan hace una apología por la verdad. Y a pesar de que esta carta fue escrita hace poco más de 2000 años, es tan actual, hermanos, como si se hubiera escrito hace un par de años. ¿Por qué? ¿Por qué es tan relevante hoy esta carta como lo fue en aquellos tiempos? Porque hoy, hermanos, como antaño, la verdad es atacada constantemente. La verdad es atacada constantemente. Si hay algo, hermanos, que el enemigo de nuestras almas detesta, es la veracidad de la palabra de Dios. Él odia la verdad. Y él ha tratado siempre por todos los medios de destruir, de transgiversar, de cambiar la esencia pura de la verdad, de la bendita palabra de Dios. Fue así desde el principio. Hoy en la escuela dominical tratábamos precisamente este tema. Cuando la serpiente tentó a Eva en el jardín del Edén, las palabras de Dios, las palabras que Dios había dicho, Satanás las cambia completamente, ¿se acuerda? Con Eva le dice, come de este fruto, parafraseando. Y Eva le dice, no, porque Dios nos ha dicho que no debemos comer de este árbol, porque si no morimos. Y Satanás le dice, no morirás. Cambiando, hermanos, lo que Dios había dicho. Sino ciertamente, si comes, se van a abrir tus ojos y van a ser ustedes como Dios. Y ese, hermanos, ha sido siempre el modus operandi de Satanás. A través de los siglos. Él es el engañador por excelencia. La Biblia lo llama diablo, que significa calumniador o estafador. De él, hermanos, se deriva todo engaño, toda falsedad, toda calumnia, toda hipocresía.
Cada falsa doctrina que ha acechado a la iglesia desde el principio proviene de él. Cada falso Dios que se ha levantado en la historia del mundo, en cada civilización, de él se deriva. Llámese como se llame. Llámese Ra, llámese Baal, llámese Dagón, llámese Tlaloc, llámese Quetzalcóatl, llámese Alá, cualquiera que sea el nombre, hermanos, es un falso Dios. Y el origen de todos esos falsos dioses, hermanos, está en el corazón mismo de Satanás. Cada práctica aberrante, cada falsa religión se origina en él. Desde el sacrificio de niños al dios Moloch, ¿se acuerda? Hasta los aberrantes actos sexuales en los templos paganos, hasta los sacrificios humanos en los pueblos prehispánicos de América. Él, hermano, Satanás, ha inspirado cada ideología errónea y malévola que el mundo ha abrazado, como el humanismo, por ejemplo, el fascismo, el racismo, el marxismo, el socialismo, el nazismo, hermanos, y todos los ismos habidos por haber. Cada ideología, la ideología de género, hermanos, nace del corazón mismo de Satanás. Pero eso, hermanos, no debe de ser sorpresa para nosotros, pues la Biblia, hermanos, la Biblia nos advierte claramente quién es Satanás. La Biblia lo describe como el padre de la mentira. En Juan capítulo 8, versículo 44, no lo busque, solo escuche, hermano, pero escuche lo que dice. Dice él, hablando de Satanás, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y es innegable, hermano, la influencia que Satanás ha ejercido en el mundo. Pues mire la condición en la que se encuentra el mundo. Un mundo entenebrecido, un mundo triste, un mundo amargado, un mundo falto de amor, un mundo lleno de injusticia. El mayor logro, hermanos, y no sé si se pudiera decir así, pero el mayor logro que Satanás ha logrado tener sobre el mundo, su mundo, es que lo ha confundido. Es un mundo lleno de confusión, hermanos. Por todos lados hay confusión. Le ha quitado la capacidad de discernir. Es un mundo que no sabe diferenciar entre su derecha y su izquierda. Un mundo al que ahora, como hemos dicho antes, a lo bueno, a lo puro, a lo honesto, a lo santo, dice, eso es malo. Y a todo lo depravado, a lo corrupto, eso es bueno. Esa es la condición que se encuentra el mundo hoy. Un mundo, hermanos, que no conoce y no quiere conocer la verdad del único Dios verdadero. Aquel cuya grandeza, hermanos, es inescrutable y su poder es incomparable. Aquel a cuya voluntad se someten todas las leyes y las fuerzas del universo, pues Él las crió y por su voluntad, hermanos, existen. Aquel que es santo y bendito por los siglos de los siglos, aquel cuya palabra es fiel y es verdadera. Aquel que declaró que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra, hermanos, su palabra es eterna. Su palabra es eterna. Al único, hermanos, que le pertenece toda la honra, toda la gloria, y al cual no deberíamos dejar de alabar y agradecer jamás, porque hemos recibido una gran bendición, hermanos. Pues a Él le ha placido no solo el revelarnos su verdad, sino hacernos partícipes y portadores de esa verdad. Somos como lumbreras, o deberíamos serlo, en un mundo
en un mundo lleno, hermanos, lleno de oscuridad. Pero el ser conocedores y portadores de esa verdad, hermanos, conlleva una gran responsabilidad. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. El conocer la verdad, como hemos visto en exposiciones anteriores, produce amor, hermanos. Un amor genuino, un amor diferente al que estamos acostumbrados a ver. Es un amor limpio, un amor sincero. El amor es el resultado del conocimiento de la verdad que Dios produce en el cristiano. Es amor por su palabra y amor por todos aquellos que aman y conocen la verdad. Y hermanos, en esta carta encontramos una serie de advertencias. Hay un mandato. Nuestro vivir, hermanos, debe ser caminando en obediencia, como verdaderos conocedores y portadores de la verdad bendita de Dios. Y en los primeros 6 versículos de esta carta que estamos exponiendo, vemos precisamente estos puntos que ya tocamos anteriormente, pero vamos a darles un repaso para entender un panorama completo de lo que estamos hablando. Acompáñenme con su mirada en el versículo 1. Dice, el anciano a la señora escogida y a sus hijos. Ya hablamos, hermano, que aquí creemos que Juan se está refiriendo a la iglesia. La iglesia es la señora y sus hijos son los miembros de la iglesia. Dice, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. El amor, hermanos, que expresa Juan en este versículo no es un amor cualquiera, como hemos dicho. No está hablando de un tipo de amor sentimental. Es un amor que está fundamentado, hermanos, en la verdad. Y el conocimiento, hermano, que habla de este versículo, habla de un conocimiento especial. No habla de un conocimiento superficial. No habla de tener solamente cierta información de algo. Este conocimiento habla de alguien que está completamente convencido por esa verdad. Es alguien, hermanos, que ha hecho suya completamente esa verdad. Y eso, hermanos, nos da un sentido de pertenencia. Esa verdad es nuestra. Hemos hecho nuestra esa verdad. Y nosotros, hermanos, le pertenecemos a esa verdad. Nosotros vivimos por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos guía a cada momento. Porque vivimos en la verdad plena de Dios. Nosotros pertenecemos a esa verdad. Y esa verdad, hermanos, nos pertenece a nosotros. Versículo 2. Mira con sus ojos. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Esa verdad, hermanos, al ser conocedores de ella y poseedores de ella, es una verdad que nos hace permanecer. Es algo que permanece en nosotros, porque habla de pertenencia, hermanos. Le pertenecemos. Y esa verdad, hermanos, va a estar con nosotros siempre, si verdaderamente hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Versículo 3. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, que dice, en verdad y amor. En verdad, hermanos, en verdad y en amor. Son dos palabras que son inseparables, hermanos. Son como de una moneda las dos caras. Por un lado tiene la verdad y por otro lado tiene el amor. Y Dios, hermanos, nos manda, es un mandato de Dios, que todos aquellos que conocen y poseen la verdad, nos manda a caminar en obediencia. Mira lo que dice el versículo 4. Dice, mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos, ¿qué?
recibido mandamiento del Padre. Y Dios, hermanos, nos manda también a amarnos unos a otros. Eso lo vemos en el versículo 5. Miren lo que dice. Dice, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Y cuál es la prueba de ese amor, hermanos? La prueba de ese amor, hermanos, es que nosotros obedecemos. Miren lo que dice el versículo 6. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes, ¿quiénes ustedes, hermanos? La iglesia, los cristianos, los creyentes, andemos en él, en el camino, hermanos, de la obediencia. Pero hay un porqué, hermanos. Hay un porqué el Señor nos manda a que permanezcamos o que caminemos en la verdad y practiquemos el amor entre nosotros como iglesia, como congregación. Porque eso, hermanos, nos va a servir de protección. El escudo del amor y la espada de la verdad nos va a dar poder contra las artimañas del enemigo y sus mentiras. Caminando en la verdad, enseñando la verdad, predicando la verdad y practicando el amor, va a hacer que desarrollemos, hermanos, una fuerte defensa contra los ataques y las mentiras de Satanás. Vamos a tener el arma más eficaz para destruir cualquier falsedad que nos aceche. La verdad de la palabra de Dios. Cristo, hermanos, nuestro Señor, es la verdad. Él es la única verdad. Versículo 7, miren lo que dice versículo 7. Dice, pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Y mire, a mí me llama, hermanos, poderosamente la atención en este versículo, que dice muchos. No son pocos, son muchos los engañadores. Y eso, hermanos, es de sumo cuidado para nosotros. Debemos tener sumo cuidado y entender que son muchos los engañadores. Satanás ha tenido la capacidad de formar un ejército grande de servidores para servir a sus propósitos. Y ha logrado infiltrarse, hermanos, incluso dentro de las iglesias, para atacar lo que él más odia, la verdad. Y lo hace, hermanos, casi siempre desde dos frentes. Escuche, atacando la palabra de Dios, queriéndola cambiar, tratando de hacer o darle otro significado a lo que Dios dijo, o torciendo completamente la Escritura, o atacando la persona de nuestro Señor Jesucristo. Atacando ya sea su divinidad o atacando su humanidad. Es una vieja artimaña, hermanos. Esto no es nuevo. Como puede ver, la doctrina, hermanos, que enseñan los testigos de Jehová o los mormones, no es nuevo. Esta doctrina ha estado aquí un ya muy largo tiempo. Es tan vieja, hermanos, como el diablo mismo, como podemos ver. Es algo viejo. Y aquí Juan, hermanos, en esta primera parte de esta carta, está advirtiendo a la iglesia a que permanezcan unidos en la verdad, para hacerle frente a estos falsos maestros que estaban predicando falsas enseñanzas, herejías. Y habla específicamente, hermanos, de maestros que enseñaban que Jesucristo nunca había tenido un cuerpo humano real. Estos eran conocidos como los docetistas. ¿Qué es el docetismo? El docetismo, hermanos, es una herejía que enseña que Jesucristo no pudo haber tenido un cuerpo humano físico real. Que lo que se percibió en Jesucristo era un tipo de cuerpo como un fantasma. Es decir, no físico, no de carne, no de hueso como nuestro cuerpo.
Y eso, hermanos, es una herejía que Juan fehacientemente condena. A tal grado que Juan, de manera contundente, condena a estas personas que enseñaban estas cosas, diciendo que eran del engañador. Es decir, eran de Satanás, eran anticristos, eran personas, falsos maestros, que no tenían absolutamente nada que ver con Cristo, pues pertenecían a la mentira, al error, a la falsedad. Y esta expresión, hermanos, que encontramos en este versículo 7 que dice, aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, alude, escuche, en el lenguaje original, hermanos, alude al hábito de negar tanto la deidad como la humanidad de Cristo. Y para nosotros, hermanos, los verdaderos creyentes, la unión hipostática de Cristo, hermanos, es una doctrina fundamental, hermanos. Es una doctrina que no es negociable. Predicamos a Cristo de sus dos naturalezas, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Completamente hombre, completamente Dios. Aunque no entendamos, hermanos, en su totalidad este concepto, con esta mente pequeña que tenemos. Pero esa es la verdad, porque eso es lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña. Toda doctrina, hermanos, o enseñanza, o toda religión que niegue tanto la humanidad de Cristo como la deidad de Cristo es una herejía, la cual nosotros debemos desechar y condenar contundentemente, como lo hizo Juan, porque sabemos de dónde proviene esa herejía. Esto, hermanos, no es un error o un errorcito de interpretación o una pequeña diferencia doctrinal, como suelen decir los testigos de Jehová. No, hermanos. Esto es un ataque directo, nacido del más puro odio contra el plan de redención de nuestro Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado y ser serios en esto. Y no tener parte ni suerte con nadie que enseñe este tipo de cosas. Esto es muy serio, hermanos, y es muy, muy peligroso. Miren lo que dice el versículo 8. Dice, tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Juan continúa en este versículo 8, hermanos, dando una gran advertencia para todos. Cuidado, cuidado, tengan mucho cuidado. En la Reina Valera se lee, mirad por vosotros mismos. En mexicano diríamos algo así como aguas, abusados. Porque hay un peligro real, hermanos. Hay un peligro real al no saber discernir, el no poder darle la magnitud apropiada a una herejía de esta naturaleza. Hay un peligro real al no rechazar, al no atacar a las falsas doctrinas y al no atacar a los falsos maestros. Y no estoy hablando de violencia, hermanos. No estoy diciendo que tienen que sacar la espada y diga, ahí va un falso maestro y... No vaya a ser eso, hermano. No se trata de violencia. Se trata de saber defender la verdad con la palabra de Dios. Se trata de atacar la mentira con la espada de la verdad. Pero debemos ser diligentes, hermanos, en conocer, en instruirnos en la verdad bendita de Dios. ¿Cómo vamos a saber diferenciar la verdad de la mentira si no sabemos, si no conocemos, si no entendemos? Debemos procurar, hermanos, conocer. Debemos procurar tener nuestra espada, hermanos, bien afilada, es decir, el conocimiento de Dios, y lista para defendernos. Viene el león rugiente queriendo devorarnos con sus garras y nosotros sacamos la espada y el gatito se detiene, porque se detiene, ¿entiende?
porque no hay quien pueda hacerle frente a la palabra de Dios, hermanos. Pero hay quienes cuando viene el ataque, hermanos, en vez de sacar la espada, sacan su corta uñas. Y con eso quieren defenderse. Porque es lo único que tienen. Pero esto es serio, hermanos. Esto es serio. La eternidad de nuestras almas depende de esto. Esto es serio, hermanos. Usted, hermanos, escuche, usted es responsable de saber discernir. Usted es responsable de conocer la verdad. Para poder discernir la verdad de la mentira, es su responsabilidad. Escuche, hermanos, es su responsabilidad el no ser engañado. Y una forma de demostrar amor, hermanos, es ayudar que sus hermanos a su alrededor, en su congregación, tampoco sean engañados. Usted debe cuidarlos, cuidar la iglesia, cuidar la congregación donde se reúne. Por eso Juan nos dice, unidos, caminando en la verdad, obedeciendo a Dios, amándonos unos a otros, velando los unos por los otros, poniendo atención en las doctrinas que la iglesia está enseñando, poniendo atención lo que se enseña, hermanos, en este púlpito, y ayudar, hermanos, a cuidarlo. Esto no es responsabilidad solo de los pastores, hermanos, es de todos. Todos debemos tener celo por lo que aquí se predica. Y debemos darle gracias a Dios, hermanos, por nuestros pastores. Y lo digo sinceramente, de corazón. Pastor Rubén, Pastor Nate, cada uno de los ancianos, hermanos, de esta iglesia, hombres que tienen celo por cuidar y que se predique la palabra de Dios fielmente. Y a veces nosotros, hermanos, escuchamos un sermón y ni enterados estamos por las cosas que tuvieron que pasar para preparar un sermón. El ataque, hermanos, muchas veces es muy, muy fuerte, muy fuerte. Y gracias a Dios que Él es el que los fortalece y los mantiene y los sustenta, hermanos. Esta semana estamos celebrando la vida del amado pastor John MacArthur. Y damos gracias a Dios por su ministerio. Una gran bendición para la iglesia. Un hombre, hermanos, que me enseñó la palabra de Dios a costa de lo que fuera. Recibió ataques innumerables, pero él predicó la palabra de Dios. Fue un hombre que se mantuvo fiel a la verdad y predicó la verdad. Y eso, hermanos, es un aliciente para nosotros. Y que Dios que nos permita llegar al final de nuestros días y decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y morir en paz, hermanos. Y al pasar la eternidad, escuchar las dulces palabras de nuestro Señor que diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25. Pero debemos tener cuidado, hermanos. Debemos ser diligentes en vigilar. Y Juan continúa diciendo en el versículo 8, mire lo que dice, tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Juan, hermanos, era ya un anciano al final de sus días, un viejecito, cuando escribió esta carta. Él era muy probablemente el último apóstol vivo que había visto y que había caminado con nuestro Señor Jesucristo. Y él había vivido en carne propia el sufrimiento, hermanos, de predicar fielmente la palabra de Dios. Él sabía de manera fiel que el precio de haber predicado fielmente la palabra y haberse mantenido en la verdad había causado el martirio
no solo de los apóstoles, sino de miles de cristianos que habían sido condenados al suplicio por su fe. Se había logrado mucho en base a la sangre derramada de muchos mártires que habían dado su vida, hermanos, por la verdad. Escuchen, hermanos, el camino de la verdad ha sido pavimentado con sangre, hermanos. Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y con la sangre de muchos cristianos que dieron su vida por ella. Y nosotros, hermanos, nosotros hoy en día somos el resultado, somos el logro de ese esfuerzo, de ese sacrificio, de esa tenacidad, de esa perseverancia, de ese celo por la verdad que esos cristianos tuvieron del primer siglo. Y ese es el mismo celo, hermanos, y la misma perseverancia que nosotros debemos tener hoy en día. Debemos tener cuidado, hermanos, hoy en día de no perder lo que hemos logrado, de no perder lo que tenemos, o de no valorar, hermanos, lo que tenemos. Versículo 9. Todo el que se desvía y no pertenece en la enseñanza, y no permanece en la enseñanza de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. Yo quisiera, hermanos, comenzar a exponer este versículo con una advertencia. Y escuche, hermanos, escuche. Dios no va a tener por inocente al engañado. Se lo repito, hermanos. Dios no va a tener por inocente al engañado. Aquí Juan, hermanos, da un diagnóstico contundente. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. Puro y simple, hermanos. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Y es difícil creer, hermanos, cómo hay personas en la iglesia que han sido expuestos a la verdad, han entendido la verdad, han razonado con esa verdad y después se alejan. No los vuelves a ver en la iglesia. Y cuando los vuelves a ver, andan en cada herejía, andan metidos en cada secta, andan tan enamorados con su pecado, dando tumbos por todos lados, con sus vidas hechas pedazos, alejados totalmente de Dios. Y te preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, la respuesta está, hermanos, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. No lo busque, solo escuche. Dice así, hablando de estas personas que se alejan. Salieron de nosotros, estaban entre nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, aquí estuvieran. Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, escuche, a fin de que se manifestara que no todos, hermanos, son de nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso, hermanos, eso debe hacernos temblar, hermanos. Debemos examinar nuestras vidas a la luz de esta verdad. Debemos pedir a Dios gracia y misericordia por nuestras vidas, que sea obrando Él en nuestras vidas para que nosotros seamos contados realmente entre su pueblo, hermanos. Arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados y buscar su perdón. Debemos, hermanos, examinar nuestra vida a la luz de esta verdad y no ser como Judas, hermanos. ¿Se acuerda cuando nuestro Señor instituyó la cena del Señor? En el relato de Mateo, dice que están
preparando la cena, y nuestro Señor, hermanos, les dice a sus discípulos: uno de ustedes me va a entregar. Y todos los discípulos, hermanos, en el relato de Mateo, se entristecen y comienzan a preguntarle al Señor: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Uno a uno va preguntando: ¿seré yo, Señor? Y cuando llega la oportunidad de Judas, con un cinismo impresionante, porque él sabía que él era, le pregunta: ¿seré yo, Rabí? Él no lo llamó Señor. Él no lo llamó Señor. Uno no puede, hermanos, dejar de sentir dolor por esto. He conocido a tantas personas que se han alejado y han negado su fe. Personas que profesaban ser por un tiempo lo que en realidad nunca fueron, como Judas. Dijeron creer en algo en lo que en realidad nunca creyeron, como Judas. Profesaban amar a aquel a quien en realidad nunca amaron, como Judas. Profesaban amor por la verdad, cuando en la realidad, hermanos, la despreciaban, como Judas. Hay un peligro, hermanos. Hay un peligro de desechar la verdad. Por eso Juan nos advierte: cuidado de despreciar la verdad. Cuidado de tener nuestros oídos atentos a otras cosas que no son la verdad, o de querer conocer la verdad por otros lados que no es la Escritura, hermanos. Hubo un hombre llamado Joseph Smith que se metió, según él, a un estudio profundo de la Escritura, pero no se conformó con lo que la Biblia decía. Él quería más revelación. Según él se fue a un campo para estar a solas con Dios. Y en esa soledad con Dios, él le imploraba, él oraba a Dios que le revelara su verdad, que le revelara más verdad. Y su oración, hermanos, fue contestada, pero no por Dios. Dios ya reveló su verdad. El canon de la Escritura, hermanos, está sellado. Cualquier cosa que usted quiera saber se encuentra en la Escritura. La oración de este hombre fue contestada, pero por Satanás, hermanos. Satanás le hizo creer, hermanos, a este hombre que la Biblia no era suficiente y que él tenía la obligación de escribir una nueva revelación. Así es como nació el libro del Mormón. Una religión aberrante, hermanos. Una religión que denigra lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Una religión que blasfema el nombre de nuestro Dios. Y mire, hermano, cuando uno analiza, escuche, cuando uno analiza y se pone a ver, la mayoría de las personas que se alejan, hermano, la mayoría, eran personas que de alguna manera simpatizaban o prestaban atención a otras cosas y no solo a la Escritura. Tenían oídos para otras cosas, para las fábulas, para los mitos, para otros tipos de doctrinas, y no se conformaban con la sana doctrina que está en la bendita palabra de Dios. Y debemos, hermanos, tener mucho cuidado. Juan nos advierte: cuidado, hermanos. Y vamos a hacer aquí, hermanos, un pequeño salto. Vamos a ir a los versículos 10 y 11 y después regresamos a la segunda parte del versículo 9 para ya ir concluyendo. Mire lo que dice el versículo 10. Dice: si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza. ¿Cuál enseñanza, hermanos? La fiel palabra de Dios. Si alguien viene a ustedes
y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden. No lo reciban en casa ni lo saluden. Y esto, hermanos, es serio. Yo quiero que entiendan una cosa, hermanos. Esto es la palabra de Dios. No es algo que yo me estoy inventando o me lo estoy sacando de la manga, hermanos. Usted lo está viendo con sus propios ojos de dónde viene esto. Es el apóstol Juan y es Dios en última instancia el que nos está dando este mandamiento. Debemos ser firmes, hermanos, contra los herejes, contra los falsos. Debemos ser firmes contra la falsedad, contra la mentira que atenta y blasfema la verdad bendita de nuestro Dios. Pero permítanme explicar un poco, hermanos, este versículo, lo que significa el no saludar. Escuche, no significa que nosotros no debemos ser amables y educados. No significa que usted debe ir por la calle sin saludar a nadie y no queriéndose juntar con la chusma. Eso no quiere decir, hermanos. Nosotros debemos ser respetuosos, debemos ser amables con todas las personas. Para entender eso, hermanos, es necesario que entendamos el contexto histórico. En aquellos tiempos, hermanos, no había hoteles como en nuestros días. Podía haber posadas, pero no siempre estaban disponibles o era muy peligroso para los cristianos estar en ellas. Entonces, en aquellos tiempos, hermanos, los maestros o los evangelistas o los apóstoles que iban predicando en diferentes ciudades dependían de los cristianos que residían en esas ciudades. Y ellos, hermanos, tenían la responsabilidad de recibirlos en sus casas. Y la forma de recibirlos, hermanos, obviamente era expresarles un saludo con bendición cuando eran recibidos en la casa. De ahí que Juan advierte a la iglesia de aquel tiempo de tener mucho cuidado y que se fijaran bien a quién recibían en casa. No sea que estuvieran recibiendo a un hereje. Y que al hacerlo, hermanos, estuvieran participando de la falsedad y de las herejías que estos hombres enseñaban. De la misma manera, nosotros, hermanos, debemos tener mucho cuidado de a quién le abrimos la puerta. Debemos tener mucho cuidado cuando alguien viene queriendo enseñarnos cosas raras y extrañas, ajenas a lo que la Escritura enseña. Y debemos tener mucho cuidado de decirles bienvenidos. Eso es muy peligroso, hermanos. Eso es muy serio. Versículo 11. Pues el que los saluda participa de sus malas obras. Hay un dicho en México, no sé si se conoce en todas partes, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros, hermanos, como cristianos, no podemos tener ningún tipo de relación con nadie que niegue las verdades fundamentales del Evangelio. ¿Podemos ser amables? Por supuesto que sí, pero firmemente refutar sus mentiras. ¿Debemos ser respetuosos? Por supuesto que sí, pero respetuosamente hacerles ver su error. Y si no admiten su error, pedirles respetuosamente que se vayan, hermano. Pero tener una relación de amistad o tener una relación doctrinal con alguien así es absolutamente y contundentemente no. No podemos, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión, dice la Escritura, tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué relación tiene Cristo con Belial? ¿O qué relación tiene la verdad con la mentira? Ninguna, hermanos. ¿Qué relación puedo tener yo creyendo la verdad, amando la verdad, conociendo la verdad, atesorando la verdad, con la mentira o la falsedad? Ninguna, hermanos. Ninguna. Conclusión, hermanos. Versículo 9.
Regresamos al versículo 9, la segunda parte. Dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece, escuche, el que permanece en la enseñanza, tiene tanto al Padre como al Hijo. La perseverancia de los santos, hermanos, es un concepto teológico que nosotros abrazamos completamente, porque es un concepto que encontramos en innumerables versículos en la Biblia, como lo vemos aquí. La perseverancia, hermanos, de un creyente, escuche, no es una virtud de la persona. Es decir, no es la capacidad de cada creyente para perseverar o permanecer. Es el poder de Dios, hermanos. Es el poder de Dios a través de su palabra que hace perseverar al creyente. Y es el creyente, hermanos, sometido a la verdad, sometido a la palabra de Dios, que encuentra la fortaleza para seguir adelante cada día. Cualquiera que sea el terreno, hermanos, que estés caminando. Cualquiera la circunstancia que estés atravesando. El verdadero creyente, hermanos, va caminando sometido a la verdad y demostrando su amor. Amor por la palabra, amor por sus hermanos y amor por su Salvador, que se traduce, hermanos, ¿sabe cómo le demostramos el amor a Dios? En la obediencia, hermanos. En la obediencia. El que me ama, obedece mi palabra. Es pues, hermanos, a través de la palabra que el cristiano es preservado por Dios, porque es guardado y es santificado, es decir, separado, apartado para Dios. Es a través de la palabra, hermanos, que nosotros podemos enfrentar los embates de este mundo. Abra su Biblia en Juan capítulo 17, hermanos, y con esto concluimos. El Evangelio de Juan capítulo 17. Esto es lo que se conoce como la oración intercesora de nuestro Señor. Esta oración, hermanos, nuestro Señor la hizo por ti y lo hizo por mí. Juan capítulo 17. Mira lo que dice. Dice, estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me dijiste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre,
el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Y aquí entramos tú y yo, hermanos. Pero no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Esto, hermanos, es la bendición de nuestro Dios. Vale la pena, hermanos, vale la pena pelear por la verdad. Vale la pena someterse a la verdad. Vale la pena vivir siempre bajo la verdad de nuestro Dios. Que sea Dios guardando nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces, Padre mío, cada aspecto de nuestras vidas. Tú conoces cada área en la que fallamos. Tú conoces, Padre mío, lo más profundo del corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor amado, que obres en la vida de todos nosotros. Que tu palabra sea, Padre mío, la sangre que fluye por nuestro cuerpo. Que tu palabra sea el alimento que nos alimenta cada día, Señor. Que tu verdad esté con nosotros siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Y gracias porque tú nos has permitido conocer tu verdad. Te pedimos por todas aquellas personas que no te conocen, Señor. Te pedimos por aquellos familiares que no te conocen, que están alejados de ti. Que seas tú obrando en la vida de cada uno de ellos y les muestres misericordia, así como has tenido misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, a permanecer fieles a tu verdad. Ayúdanos a que como congregación podamos estar unidos, amándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, llevando las cargas los unos de los otros, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y gracias te damos por tu amor. Oramos en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.